Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Varias generaciones nos hemos alegrado la infancia y le hemos transmitido esa alegría a las generaciones siguientes. Con esta y con muchísimas otras recordadas maravillas, poesías engarzadas bellísimamente en músicas sumamente adecuadas, convertidas en juego, en humor, en sorpresa, en gozo, por la extraordinaria sapiencia, por el bellísimo oído, por la sensibilidad de la incomparable María Elena Walsh. Y muchos adultos también se solazaron, se sorprendieron, se divirtieron cómplicemente con las agudísimas canciones para adultos de Juguemos en el Mundo y de otros ciclos de canciones que tuvieron muchísimo éxito en esas épocas, años 60 y 70, en que el café concert, el dessert, digamos, se subía a un mínimo tablado con la complicidad cercana, muy próxima de sus espectadores, en uno de los muchos sótanos y bares donde se tomaba esta costumbre que venía de Europa y que tenía como probablemente antecedente más lejano el cabaret berlinés. Allí también la gran María Elena, en complicidad por aquel entonces de la enorme Leda Valladares, nos divertía, nos aguzaba el ingenio, nos acicateaba la imaginación con su bellísima capacidad cancionística. Pero este enorme talento, que sin dudas sería suficiente para consagrarla en el reino, no del revés, sino de los grandes, de las grandes creadoras en su caso, tiene además una larguísima prehistoria, por así decirlo, de una jovencísima, muy precoz María Elena, poeta, que por su ubicación histórica, por su fecha de nacimiento, coincidió con la generación de poetas llamados neorrománticos, pero que a diferencia de la mayoría de esa generación, que en muchos casos adolecía de, por así decirlo, epigonismo, de reiterar fórmulas, metros, recursos que ya habían sido de alguna manera agotados y hasta llevados al ridículo por las vanguardias, transitó por esa sensibilidad y por esas formas, quizá un poco encorsetadas, con un singular oído y con una belleza particular que iba más allá de los moldes supuestamente rígidos en los que hizo transitar su mejor poesía. A tal punto María Elena fue una poeta precoz y consagrada, que el gran Juan Ramón Jiménez la celebró en esa jovencísima aparición como poeta. Y fue luego, paradójicamente, como ocurre en tantas cosas de la vida, su propio talento para la canción y más aún para la canción infantil, donde se valió además del limerick, del nonsense, de las nursery rhymes, de la tradición riquísima anglosajona, de la que ella era heredera por vía familiar, hace que nos olvidemos de esa otra gran artista que fue María Elena cuando hacía versos que no necesitaban de acompañamiento musical alguno. Yo tuve el alto honor de conocerla personalmente. Algún día me llamó sin que yo lo esperase al teléfono de la oficina que yo ocupaba en la editorial Alfaguara para decirme que alguien le había acercado algunos versitos míos para chicos que la habían conmovido y hecho reír mucho. Para mí fue nada, recibirme de autor para niños de una vez y para siempre. Y me permito por primera vez compartir en público ese honor, esa satisfacción. Y no quedó ahí la cosa, sino que me invitó a tomar el té. Yo me imaginaba, ¿no?, un encuentro en el que la tetera sería de porcelana, pero no se vería.
Pero no, no era una merienda de locos como la que de alguna manera reprodujo o recreó con su lenguaje y de una manera mucho más próxima a nuestra realidad rioplatense, la gran María Elena, sino un hermosísimo té preparado por ella y la que por entonces fue su compañera en los últimos largos años de su vida, me refiero a la gran fotógrafa y maestra de fotógrafos Sara Facio, en un departamento que compartían en la calle Scalabrini Ortiz entre Las Heras y Libertador. Era un espacio poderosamente matriarcal, ese departamento en donde María Elena reinaba o co-reinaba junto con Sara, era un poco mandona, era un poco gruñona, un poco cascarrabias, pero siempre detrás de ese humor aparentemente ríspido había una enorme ternura y un gran interés por el otro, en este caso por mí. Alguna vez me atreví a preguntarle por qué se le había ocurrido decir que la flor del jacarandá era celeste, una de sus canciones para niños, y me dio una lección que yo en el fondo ya conocía, pero que me complació profundamente escuchar de su parte, y es que la verdad sensorial debe rendirse a veces ante la verdad necesaria de la rima. Fue una hermosa respuesta. Luego seguimos viéndonos en circunstancias parecidas en esas tertulias que ella armaba, hasta que luego la inercia y los compromisos de ella y míos, seguramente los de ella mayores, nos fueron distanciando simplemente por imposibilidad y porque el tiempo pasa y uno fatalmente se desencuentra. Yo hoy quiero rescatar a esa primera María Elena, o mejor dicho, a esa María Elena que empezó siendo poeta de lírica musicalizada por las palabras mismas y que siguió escribiendo poesía o en paralelo a esos años dorados de sus canciones para adultos y para niños. Y prueba de la excelencia de esa poesía y que además cuando le era necesario sabía liberarse del verso medido, es este hermosísimo y agudísimo poema que le dedica a la enorme poeta Amelia Biagioni en un poema que se llama precisamente Carta a Amelia Biagioni. Nena viejita, Amélie nuestra de Galphurst, roída por los versos y trajinada en abismos que acabaron por reducirte al tamaño de la inocencia. La cara evaporada y un vestido estampado con diminutivos. Inmóvil en un prado de locura donde ves gigantescas vaquitas de San Antonio o macachines de Van Gogh, con tus gafas redondas de abuela que se guarda y enrarece, porque ya nada vale la pena sino el silencio, porque el tiempo te retrocede y apoca tu melenita recta de niña de retrato. Anciana regresada a la infancia con zapatos Guillermina, frágil como una flor seca de un libro, de un armario, de la pieza, del muerto, de una casa cerrada, de un pueblo de polillas, de un país de tedio, de un mundo de catástrofes. Miras desamparada a través de cristales que apenas te devuelven el resplandor perverso de una multitud que no entiendes ni te entiende, pero a la que atiendes, curiosa, como el pie sigue a la música y la sonrisa al gato. Convertida en transparencia o frasquito que pesa un quintal, te asusta la voracidad de los grandes niños paranoicos que amas desde el otro lado de la verja. Miniatura perseguida por cuentos de almacén y timbrazos de dioses, cazadora y presa de papeles furiosos volados por un viento aterrador que borronea las ventanas
y enturbia la tinta invisible de los poemas que querrías corregir durante toda la eternidad. Niña nuestra, maestra, nos enseñas cómo se paga de cara la poesía, cómo chupa hasta el hueso y acosa en un pasillo con el suelo cubierto de mechones cortados y agujeros segadores, por donde pasaremos antes de dar el salto, buscando esa bondad tuya que parte el alma, y nos darás tu mano de muñeca de la sabiduría, una manita escasa que nos cabrá en un dedo. Buen apetito.